Bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, empezamos lo que sería la primera tomada. Adelante. Paladino, el paladino se está haciendo un favor, no paladino. Bueno, vamos a empezar con el taller panel, lo que vayan viendo, que se llama Educación Popular, Reflexiones y Debates de Experiencias de Intervención Pedagógica. Un poco la idea de la jornada era poder poner en tensión esto que no por ahí, sobre todo estamos en el ámbito más de educación, conocemos como inclusión, y poder poner un poco más de tensión para no caer en algún momento en cuestiones inclusivas de decir, bueno, inclusión por inclusión, o no poder hacer que esas ideas o esas intenciones inclusivas terminen siendo más bien injusticias. Entonces la idea era poder, a partir de los distintos talleres, a partir de lo que son las experiencias concretas de educación popular, o la formación docente misma, o incluso lo que significa la organización sindical y cómo se puede resignificar la inclusión educativa desde la organización misma de los docentes y también de los estudiantes, para así empezar a entender la inclusión no como una mera inserción de sujetos que están en un supuesto afuera, sino poder empezar a entenderlo con cierta lógica de transformación. Tanto transformación de las condiciones que hacen que esa exclusión se dé, como también transformación de las pequeñas cosas que cotidianamente podemos hacer, principalmente desde nuestro rol de educadores, para transformar esta situación y poder hacer que la inclusión sea una cuestión real efectiva y que no quede solo una cuestión discursiva o prescriptiva. Así que bueno, doy la palabra a Luciana Garate y a Paula Cabel. Sí, nos hace encantamos. Ahí yo con la tecnología. En internet, de hecho, no me dejan ir a ver igual. La clave es internet, se supone. Sí. Internet. Minúscula, ¿no? Sí. Bueno, yo me hice la moderna y me traje una presentación que se puede ver solo si me conecto. Así que yo te digo unos minutos. Se va él así, llega más. ¿Querés arrancar vos, Paula? Bueno, voy a arrancar yo entonces. Ya que estamos. Yo no ni se me ocurrió traer una cosa así, porque yo vengo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde esto sería impensable, y ni siquiera se me ocurrió. La idea era bueno, que lo haga un poco más en la parte teórica, se la vamos a dejar para después. Yo me presento un cachito y cuento un poco qué es lo que hago, no porque mi vida sea súper interesante, sino para que entiendan un poco de dónde viene la intervención. Yo soy profesora y licenciada en Ciencias Antropológicas, me gradué en la UBA, ahora estoy haciendo el doctorado también allá en Antropología, investigando con una beca CONICET sobre prácticas pedagógicas con niños y niñas que llevan adelante distintas organizaciones políticas y sociales, en una suerte de comparación con la política pública de niños que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con la niñez. Imagínense, ¿no?, las características de esta situación. Y además de la parte más académica, yo
Yo soy militante de la Federación Juvenil Comunista hace casi 10 años, hace 8 más o menos, que coordino un proyecto educativo con niñas y niñas que se llama Aula Vereda. Funciona, originalmente Aula Vereda arrancó como un proyecto de apoyo escolar, más que nada por una necesidad de la gente del barrio. Aula Vereda funciona todos los sábados en el Centro Cultural Teresa Israel, en el centro de la ciudad, en el barrio de Almagro, que es como mega hacinamiento. Arrancamos ahí porque las familias se acercaban a preguntarnos si había apoyo escolar, porque con este discurso de que sus hijos fracasaban cotidianamente en la escuela. Y armamos algo muy básico de educación popular, de apoyo escolar. Estábamos lejos de educación popular, lejos de preguntarnos sobre prácticas alternativas de educación. Digo, había una necesidad y había que resolverla, que era que los pibes pasen de año. Un poco a partir de eso nos organizamos y fuimos mutando, fuimos profesionalizándonos, fuimos haciéndonos muchas preguntas. Bueno, hoy estamos terminando el 8º año ahí. Abrimos también un Aula Vereda en Barracas, uno en Colegiales, uno en la Villa 31, que es una villa de retiro ahí muy grande. Estamos incursionando en la provincia de Buenos Aires también, Aula Vereda Quilmes, se viene Aula Vereda La Plata. Y quizás para desacralizar un poco esta situación, ¿no? Y preguntarnos un poco de qué se trata esto de hacer una buena práctica pedagógica, una buena intervención, lo que decía Guada en la introducción, de qué se trata un buen laburo pedagógico, o un laburo de inclusión, o un laburo de transformación. La pregunta que a mí me disparaba era: ¿qué es lo popular de la educación popular? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación popular? Es una pregunta que muchos pedagogos se han hecho. Pablo Pinó, de hecho, tiene un texto, que es una entrevista en realidad, que se llama ¿Qué es lo popular de la educación popular? Él la responde a su manera, digo, con su trayectoria del peronismo, y hace un recorte muy específico en relación a eso. Y vale la pregunta siempre, un poco en pos de fetichizar esto que queda como educación popular, ¿no? Que quedó como tan, bueno, si digo educación popular o si digo Paulo Freire, entonces ya parece que estoy haciendo algo medio copado, algo medio de transformación, ¿no? Como bueno, ¿no? ¿De qué se trata? Porque si no queda como perdido y no, ¿de qué hablar? Si nosotros queremos ser educadores transformativos, ¿no? Henry Giroux tiene un texto muy lindo que se llama Los docentes como intelectuales transformativos, que justamente lo que dice, bueno, nosotros en nuestra práctica cotidiana transformamos la realidad. Si nosotros realmente queremos ocupar ese lugar, tenemos que desprendernos de ciertas recetas y de cierta idealización de algunas teorías, y si yo tengo que dar una respuesta en base a mi experiencia y a lo que sé y a lo que he estudiado, la educación popular se trata de una transformación. La educación popular es educación popular si lo que logramos es que la educación sea una herramienta en la lucha de clases. O sea, la educación popular no puede quedar por fuera de un proyecto emancipatorio mayor. Y esto es algo que dijo el propio Freire. O sea, la educación no va a transformar por sí sola un montón de cosas. Entonces, como educadores, lo primero que tenemos que hacer es no frustrarnos. O sea, Freire lo dijo con una frase muy linda, yo ahora no me acuerdo exactamente, pero algo así como que los educadores somos apenas un engranaje de todo esto, ¿sí? Pero si nosotros perdemos el eje de que todo esto se trata de un proyecto emancipatorio más grande, automáticamente dejamos de hacer educación popular. Y quizás para adentrarnos un poco más en los significados de lo popular, ¿no? Y no caer en falsas dicotomías, como que la educación popular es lo que está fuera de la escuela, o es lo que está dentro, o es lo que se hace para los pobres, y entonces todos nosotros que pertenecemos a una clase social un poco más tranquila no podríamos entrar en ningún momento en la educación popular. Digo, para salir un poco de ahí, yo lo que creo que une a todos los educadores populares, Freire quizás como el más referenciado, pero la educación popular también fue la educación de los primeros obreros en la revolución industrial, organizándose en contra del patrón y de las primeras fábricas y planteando sus primeras propuestas de educación propia, ¿no? Cuando no le querían dar la educación de sus hijos al patrón, de los cartistas y qué sé yo. Yo ahora traje un par de ejemplos que después voy a repartir si quieren para que se sumen un poco. Lo que hicieron los cartistas, lo que hizo Freire, lo que hizo, bueno, Simón Rodríguez,
acá la profe va a hablar, Martín, María, te digo, cualquier referente para empezar a pensar un proyecto de educación popular es sentarse a leer la realidad. La lectura de la realidad en la que estamos, ¿dónde vamos a intervenir? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde vamos a ir? ¿Sí? ¿Qué problemáticas hay en ese territorio donde estamos nosotros? ¿Cómo se compone? ¿Qué otras fuerzas políticas están laburando ahí? Nosotros, ¿con qué contamos? ¿Tenemos infraestructura? ¿Tenemos un local donde vamos a laburar? ¿Cuántos compañeros somos? ¿De qué tiempo disponen esos compañeros con los que vamos a ir a hacer esa práctica? Y yo, perdón, hablo muy en relación al barrio porque es lo que hago, pero incluso si estamos pensando en... no sé, muchos de ustedes seguramente piensan, además de estar en un aula o estar en el barrio, quizás hacer gestión pública. Bueno, a la hora de plantearse una política, de formar una política pública, ¿sobre qué territorio la vamos a aplicar? ¿Con qué recursos materiales contamos para implementar esa política? ¿Sí? ¿Es educación adentro del aula? Bueno, ¿cómo es el curso con el que estamos laburando? ¿Cómo son las familias? ¿Cómo es esa institución? Lo más importante es hacer una buena lectura de la realidad. Y Gramsci tiene un texto muy bonito que se llama Análisis de situación, correlación de fuerzas. Está en alguno de los cuadernos de la cárcel. Está en internet, muy fácil, con el PDF y lo bajan. Donde él explica un poco esto de cómo se hace un buen análisis de situación. De qué se trata armar un buen análisis de la realidad. Y después, si se van a tomar el trabajo de leer este, se pueden tomar el trabajo de leer otro de Gramsci también, que es sobre los consejos de fábrica, donde él pone en práctica ese análisis. Se dice, bueno, a ver, Gramsci, no sé si ustedes saben, no tendrían por qué saberlo, que él... pedagogía, uno sí. Entonces, algunos de ustedes sí tendrían que saberlo, que Gramsci estuvo en un momento de avance del trabajo por sobre el capital, muy importante, que fue el bienio rojo en Italia, donde ellos estuvieron muy cerca de hacer la revolución, o así lo habían entendido en ese momento del Partido Socialista, que es el Partido Comunista Italiano, y él lo que hace es un análisis de situación. Y si quieren un ejemplo más actual, vean el video de Minera, cuando estuvo en Ecuador, algo de la Amazonía, no me acuerdo del título exacto. Él hace ese análisis, él se siente y dice, bueno, a ver, ¿cuál es la política de la... Exactamente, ese video. Es 1 hora y media, es un rato, pero bueno, mientras van a hacer otras cosas, ven el videito, él hace un análisis de situación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como educadores. Pensar cuál es esa realidad sobre la que vamos a actuar, sin idealizarla, sin romantizarla, y siendo sinceros también con qué es lo que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Con qué compañeros contamos nosotros? ¿Con qué recursos? Cuanto más... acertado sea ese análisis, mejor va a ser nuestra intervención. Y además, una vez que ya tenemos hecho el análisis de situación, que repito, puede ser en el barrio, yo hago referencias a eso porque es lo que hago, pero es en el aula también, yo también soy docente del nivel secundario y trabajo en la FACU también allá, puede ser como formadores de política pública, o sea, ¿qué es lo que, qué le sigue a ese análisis de la realidad? Es identificar necesidades objetivas y subjetivas, ¿sí? Y esto es de María Teresa Sirven, que estábamos hablando, una gran pedagoga también, ella se formó con Freire, es una viejita medio hippie, ahora sí, que es como muy simpática escucharla, si tienen la oportunidad en algún momento de escucharla, háganlo porque es muy interesante. Y ella dice, bueno, hay necesidades objetivas y necesidades subjetivas. Si nosotros vamos al barrio y en el barrio nos dicen que necesitan apoyo escolar, eso es una necesidad subjetiva y a eso hay que atender. Si uno dice, no, pero es asistencialismo, pero a ver, uno no le va a decir a la gente lo que necesita. Necesitan apoyo escolar, necesitan apoyo escolar. Ahora, uno como educador, o como analizador, o como político, o lo que sea que elijan hacer de su vida, uno también tiene una intencionalidad. Entonces, si de repente no sale como una necesidad, la necesidad de participación, la necesidad de toma de decisiones sobre la propia vida, la necesidad de lucha política, uno puede de todas formas decir que ahí hay una necesidad objetiva que no se está poniendo de relieve. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades objetivas del grupo con el que nosotros trabajamos? Quizás el grupo no te dice que necesita un espacio de diálogo o laburar género, pero quizás uno como educador puede decir, loco, hay que laburar género porque ahí está pasando algo. Y eso tiene que ver con otro de los puntos de lo que hace, lo que yo creo que hace una buena intervención pedagógica, que es asumir la intencionalidad, que es no tener miedo, decir, loco, yo vengo a educar, yo tengo algo que enseñar.
¿sí? A veces, justo recién estamos criticando las teorías más posmodernas o liberales, ¿no? Incluso las más románticas que recuperan a Rousseau o a Pestalozzi para los más chiquitos, ¿no? El maestro ignorante de Rancière, que también se puso muy de moda. Bueno, el espíritu, los chicos van a ir viendo qué es lo que necesitan. No. Hay que ir a educar, hay que asumir la intencionalidad pedagógica que tenemos y hay que ir a decir, yo quiero construir para este lado, a mí no me interesa lo otro, ¿sí? Yo quiero construir en el marco de este proyecto y con estos objetivos, y no me da lo mismo si se hacen o no. Y eso significa asumir que uno tiene construido, lo que Gramsci también llama, el buen sentido. Nosotros creemos que el capitalismo genera desigualdad y que no existe un capitalismo humano más lindo, más light. El capitalismo es desigualdad. Y eso es algo que nosotros le queremos enseñar a cualquier persona con la que trabajemos. Entonces no tengamos vergüenza de decirlo. Porque si no, a veces no, esta cosa de no ser autoritario, ¿no? No hay nada más autoritario que no educar. No hay nada más autoritario que quitarle esa palabra y esa posibilidad, sea un niño, sea un joven o sea un adulto, decir, no, bueno, lo que vos digas está bien. No está bien, no todo está bien. Nosotros creemos que hay cosas que no están bien. Entonces, no tengamos miedo de decirlo como educadores. Sepamos también decir que nos equivocamos, no asumir el error es otro de los puntos fundamentales, porque además como educadores nos vamos a equivocar todo el tiempo. No, o sea, y en ese caso hay que pedirle disculpas al pibe o al adulto o a las familias. A mí me pasó en el aula el otro día que di un examen y después vi que habían respondido cualquier cosa a los pibes. Claro, cuando fui a leer la pregunta, no se entendía nada de la pregunta. Era una pregunta horrible, críptica. Nada, se tacha la pregunta, se les pide disculpas y se sigue. Uno tiene que asumir el error propio, pero y trabajar con muchísima disciplina para no cumplirlo, para no cometerlo, para no llegar a cometer ese error. Una vez que se comete el error, nada, no autoflagelar, no se pide disculpas, se sigue, ya está. Pero eso, sobre todo, pelearnos con estas teorías de la individualidad y del derecho más liberal, porque nosotros estamos convencidos de a dónde queremos llegar y de qué es lo que queremos educar. Y hay como una cosa muy de tanto a los pobres como a los niños, ¿no? De que bueno, decirle todo que sí, porque igual, no, de explicarle que está mal. Si vos pones a un pibe de 6 años a que vea qué es lo que quiere aprender, no va a aprender a leer y escribir nunca. Y es tu culpa que no aprenda a leer y escribir, porque vos sos el educador. Entonces, digo, a veces nos cuesta, ¿no? Como plantarnos en este mundo postmoderno. Hola. El niño. ¿Puedo ir al repertorio de chico? Yo no son la agrupación que te dijo que está ahí. Somos la agrupación de ustedes. No. Estamos hablando de niños y de deportes. Vinieron niños, ¿Qué es una charla? Es una charla. ¿Qué estaban hablando de nosotros? estábamos hablando de niños. Que a mí me pegan también. Las hojas de jodidas. Me dan con un palo. Cuídense. Y a este le cortan los dedos. Cuídense. No me cortan los dedos. Chao. Es antropológico, ¿no? La autoridad rompió. Bueno, eso, ¿sí? No, creo que si nosotros estamos convencidos de que la educación popular se trata de la transformación, no tenemos que tener miedo de decirlo en voz alta, ¿sí? Con una planificación sobre ese territorio, con un análisis sobre ese territorio, no tenemos de qué avergonzarnos cuando vamos a un lugar a hacer una intervención, porque si no, no va a ser una buena intervención. Después está el tema del trabajo colectivo, ¿sí? donde sea que uno trabaje como educador, si realmente pretende hacer
una intervención que transforme algo, uno mismo tiene que hacerlo desde un colectivo. Siempre se puede colectivizar, incluso dentro del aula, que parece el trabajo más solitario, siempre se puede colectivizar. Nosotros en Aula Vereda, los chicos vienen los sábados de 2 a 5, y nosotros somos 20 educadores que estamos ahí de marzo a diciembre, hace 8 años, llueva, nieve, truene, feriado o lo que sea. Y cuando los chicos se van a las 5 de la tarde, nosotros tenemos 1 hora y media de reunión, ¿sí? Donde nos sentamos y escribimos, sistematizamos todo lo que pasó ese sábado. Hay que escribir las cosas, recién les decía a los compañeros de la educación, hay que escribir lo que pasó, hay que escribir lo que salió bien, hay que escribir lo que salió mal, hay que poder socializar eso, hay que poder volver sobre esos escritos para ver en dónde estamos y qué ya nos equivocamos y qué no, también para después poder socializarlo con otros grupos que estén tratando de hacer algo medianamente parecido o distinto, pero poder decirles, mira, nosotros ya hicimos todo esto, nos equivocamos en todo esto y todo esto nos salió bien. Pero colectivizar el trabajo, decir, estoy angustiado, me pasó esto, le hablé a un pibe, le respondí horrible, se me fue de las manos, no sabía qué hacer, digo, todas esas cosas hay que dejarlas por escrito, hay que sistematizar el trabajo. Como campo popular nosotros tenemos una deuda gigante en nuestras sistematizaciones. El campo popular tiene un recorrido en educación maravilloso y muchas cosas no están escritas. Y en eso el enemigo nos viene ganando porque tiene todo, tiene escrito y vuelve sobre el pasado y sabe que hizo bien y sabe dónde algo le salió mal, y nosotros también tenemos que tener esa práctica cotidiana si queremos enfrentarnos y ganarle en algún momento. Después, bueno, lo de que nos vamos a equivocar ya lo dije. Después hay otra cuestión también muy importante de una buena práctica pedagógica, a mi criterio, que es la paciencia pedagógica. Tampoco lo inventé yo, Freire ya hablaba de eso, y es saber que uno muchas veces, la mayoría, no va a ver los efectos de eso que está enseñando, de esa práctica que está viendo. Y puede ser los efectos de cómo aprendió a leer y escribir, o puede ser los efectos sobre algún laburo que se haya hecho, sobre algún concepto del que se haya trabajado. Uno nunca sabe cuándo le va a caer la ficha, sobre todo me pasa a mí que trabajo con chicos más que nada. Uno nunca sabe qué le va a pasar a ese pibe que de repente participó de una experiencia educativa colectiva durante 8 años de su vida. Yo no sé cuáles van a ser esos efectos, estoy segura de que los va a ver y que van a ser buenos. Probablemente no los ve nunca, porque no me los vuelvo a cruzar. Entonces, saber que, ¿no?, en este mundo de la inmediatez y del efectismo a veces es difícil bancarse esa paciencia y ver que no sale, bueno, salió mal, lo escribo, salió mal por esto y esto, y el año que viene vuelvo y volvemos a intentar. Digo, si uno no tiene esa constancia, que creo que es otra de las grandes virtudes que tiene el proyecto Aula Vereda, y es de haberse quedado ahí 8 años. Y no solamente Aula Vereda, sino muchas de las experiencias que ahora voy a compartir. Son experiencias que se quedaron ahí, estuvieron ahí. Acá hay una experiencia maravillosa de pedagogía mutante, un equipo de educadores que hace pedagogía o hace práctica pedagógica con pibes en situación de calle, con una problemática de droga gigante. Y después les voy a leer un cachito porque realmente vale la pena. Plantean una forma de laburo insólita en la calle, medio sin planificación porque es imposible, porque nunca saben quiénes van a venir y quiénes no, pero están ahí. Y son los únicos que están ahí para esos pibes en los últimos 4 años. Entonces, la constancia también es parte de lo que hace una buena intervención pedagógica en esto de la paciencia. Y después, digamos, lo último, que también lo planteaba Gramsci, que después lo va a recuperar Freire, que es la no decisión entre la teoría y la práctica. Nosotros como educadores muchas veces nos enfrentamos a un escenario difícil, porque de repente tenemos que enseñar lengua o matemática en un apoyo escolar o dentro de un aula que resulta súper teórico, y no renegar de eso, pero siempre hay una manera de conectarlo a la práctica. Digo, si estamos enseñando matemática, vas al supermercado y compras algo y armas un recetario, cómo se hace para armar una torta, que ya entramos en cuestiones más didácticas que no me voy a meter porque no es el espacio, pero digo, siempre hay una manera de conectarlo a la vida real. Si el conocimiento no sirve para acercarnos a nuestra propia realidad y comprenderlo un poco mejor, no sirve para nada. No puede ser una acumulación de cosas, tiene que ser la lectura de nuestra propia realidad. En definitiva, de eso se trata el método Freire de alfabetización y cualquier práctica pedagógica. Es la lectura de la propia realidad, que es lo primero que yo dije al principio.
nosotros como pedagogos empezamos leyendo la realidad en la que estamos inmersos. Después vemos qué hacemos. Y bueno, o sea, esto no es un recetario, no es que estoy diciendo cómo hay que hacer, es solo algunas de las cosas que quizás unifican cualquier práctica pedagógica de educación popular o de educación popular, ¿no? A veces es difícil hablar, educación popular o práctica emancipatoria, o práctica transformadora, digo, como le querramos llamar para correrle un poco del fetiche. Todas esas prácticas que uno lee y se queda maravillado tienen estas características. Y quizás por eso me interesaba como armar algún punteo de lo que es el encuadre teórico, metodológico y por lo tanto político de lo que es la educación popular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación popular? Y correrlo de algunos referentes que hicieron lo que tuvieron que hacer en su momento y que son maravillosos porque responden a su realidad. Y nosotros vamos a poder hacer algo maravilloso si respondemos a la nuestra, donde nos toca estar, ¿no? La cabeza piensa donde los pies pisan. Yo traje varias cosas traje las experiencias de Freire, las que le salieron mal a Freire. No traje al Freire de pedagogía del oprimido, traje al Freire que le tocó ir a Guinea-Bissau porque lo llamaron a hacer una campaña de alfabetización en Guinea-Bissau y fracasó rotundamente, porque quiso alfabetizar a la gente en portugués, que era el idioma del colono, del imperio. Fracasó y se fue de Guinea-Bissau sin alfabetizar un solo chabón, diciendo: me equivoqué porque no leí la realidad. Y a Gramsci. Bueno, en esa parte, total. No le leí a Gramsci. Y que es que en realidad quería traer el libro de Freire, que es Educación en la Ciudad, que es cuando él hace su relato de cuando él le toca ser ministro de Educación, cuando asume el PT, y a él le toca estar, de repente está dentro del Estado, él desde afuera, educación popular, alfabetizar en los barrios y no sé qué, de repente le toca hacer Estado, y el chabón dice: no, bueno, no sé qué hacer, no sé cómo se hace, esto es un lío, la burocracia me mata, digo, y él fracasa como ministro. Él fracasa como agente público. Si esto significa que dentro del Estado no se puede hacer nada, no, hay un montón de experiencias estatales maravillosas también, pero es un ser humano, Paulo Freire, es una persona que hizo un montón de cosas bien y un montón de cosas mal, y lo que él hizo lo podemos hacer nosotros, en donde sea que nos toque estar. Sea en el aula, sea en el barrio, sea en una oficina, podemos también hacer algo realmente significativo en cuanto a transformativo, ¿sí? Y no pensar en prácticas pedagógicas alternativas sencillamente por ser distinto al sistema oficial o por ser distinto, sino en prácticas pedagógicas alterativas, para alterar el orden, para subvertir el orden. No importa si es con los recursos de la escuela, si es con el mismo libro con el que estudiamos todo, que es medio un bajón, pero es lo que hay. No importa eso, lo que importa es que nosotros logremos alterar el orden, logremos subvertir eso que está ahí en un camino hacia la emancipación, no podemos hacer cualquier cosa tampoco. Bueno, tengo un montón de ejemplos, pero me parece que quizás mejor si... Bueno, dale, sí, yo, bueno, lo que a mí es algo muy breve, es simplemente me parecía que las jornadas, les agradezco a los organizadores la invitación, bueno, un gusto, Paula, compartir con vos el espacio también y con todos ustedes. Yo simplemente traje algunos testimonios de Simón Rodríguez porque me parecía que, digamos, es un autor poco visitado en la formación pedagógica, pero que es necesario leer y rescatar, porque bueno, hay muchas de las ideas que están muy presentes en el ideario de la educación popular actual y que, bueno, se nutren de planteos muy decoloniales y jugados para el siglo XVIII. No hay que olvidarse de estas cuestiones epocales que hacen que, bueno, hoy es como bastante más sencillo con toda la reflexión acumulada en el campo pedagógico instalar ciertas discusiones, pero hacerlo en este contexto, ¿no? En el que lo originario, lo autóctono era absolutamente desechado por el Estado, no era considerado como una opción. Me parece entonces que hace como más valioso todavía su planteamiento, ¿no? Bueno, ustedes lo conocen, fue un educador caraquense, el maestro de Simón Bolívar, y compartió un poco con él no solamente
tarea educadora, sino una relación de amistad y esta visión así utópica y muy potente, ¿no?, de trabajar por la libertad de los pueblos americanos y de leer críticamente la herencia ilustrada europea y recrearla en el contexto de nuestras realidades regionales, ¿no?, donde bueno, era necesario hacer un poco este ejercicio que decía Paula, de leer la realidad críticamente y pensar en una concepción de ciudadanía que estaba como en las antípodas de los proyectos hegemónicos en ese momento, ¿no? Una visión de ciudadanos activos, integrados a la sociedad, partícipes de la vida política, una visión de la sociedad civil muy entroncada con la sociedad política, muy gramsciana, ¿no?, para decirlo 18, y desde ahí pensar la noción de igualdad, no como una igualdad formal, retórica, política, centrada en ese concepto de ciudadanía ilustrada más racionalista, sino pensando en las realidades locales. Entonces, bueno, me parecía importante esta recuperación de pensar la educación en esta clave, de retomar el valor de los saberes socialmente relevantes, saberes que permitieran una integración y un desarrollo de una riqueza inclusiva, ¿no?, para estas poblaciones originarias, y desde un reconocimiento de la realidad de opresión de los pueblos clasificados y catalogados ya por el discurso hegemónico de mil maneras, pero que implicaba, digamos, un encapsulamiento, una cristalización ahí en ese concepto sarmientino de la barbarie, ¿no?, y un poco trabajar para romper esas categorías y para pensar desde los oprimidos, también muy freiriano, ¿no?, este planteo, desde los más pobres, trabajar un proyecto de educación popular. Entonces tenemos en este escenario, digamos, un poco posterior a las luchas independentistas, esta discusión de una visión de educación popular alternativa, crítica, como la encontramos en el pensamiento de Simón Bolívar, y la visión sarmientina que termina resultando dominante, que también, paradójicamente, utiliza la categoría de educación popular, ¿no? Entonces vemos que, como dice Paula, el concepto no siempre y necesariamente está imbuido de un proyecto transformador, digamos, ¿no? Yo creo que esta es una alerta teórica y metodológica que tenemos que tener presente, porque también el orden hegemónico ha ido como cooptando categorías propias del campo popular para fortalecer el poder hegemónico y recomponerse hábilmente para poder captar significados que históricamente participaron más de tradiciones transformadoras, ¿no? Pero en el caso de la educación popular es como que tiene esta doble cara, está presente en el discurso sarmientino y presente en el discurso de Simón Rodríguez. En el caso de Sarmiento, por supuesto, cuestionando y deslegitimando absolutamente a las masas autóctonas por su insuficiencia cuantitativa, cualitativa. Digamos, hay una subestimación y un desprecio cultural e ideológico por las masas populares, tanto argentinas como latinoamericanas. Y también encontramos en la historia un poco más cercana a nuestra época voces disidentes que están más en la clave de Simón Rodríguez. Hay una que es muy significativa para esta universidad, que es la de Joaquín B. González, que rescata la cultura quechua incaica, que plantea, desde esta idea de construcción del hombre, interrogante respecto a las posibilidades de articular las instituciones modernas con esos patrones culturales. También en el caso de México, la perspectiva de Carrillo Puerto, que también va a hablar de la recuperación de la cultura maya y fíjense qué cosas realmente transformadoras y novedosas para la época, como pensar la legalización de la participación política de las mujeres en la década del 20, el divorcio, la reforma agraria, digamos, ¿no? En el caso de nuestro país, las prácticas de algunos inspectores del Consejo Nacional de Educación, sobre todo los que estaban más lejos de Buenos Aires, en la zona de los territorios nacionales, pensando desde la realidad y desde el compromiso con esas comunidades, tanto los pueblos originarios como los inmigrantes y los desafíos de las instituciones educativas para integrarlos más efectivamente. Con lo cual, creo que tenemos una tradición muy rica que nos muestra que educar desde una perspectiva de educación popular no tiene que ver con transmitir, no tiene que ver con inculcar, con adoctrinar,
con instruir, sino que en todo caso tiene que ver con, bueno, trabajar con los otros, asumiendo humildemente la posibilidad de que todos aprendamos, nos formemos y nos transformemos en este ejercicio de pensar lo educativo como una instancia político-pedagógica que permite la transformación individual y la transformación colectiva, ¿no? Y este esfuerzo permanente para trabajar el buen sentido y luchar contra el sentido común y contra esas lecturas tan muchas veces trágicas que uno levanta cuando hace trabajo de base, digamos, donde hay sujetos que ya están predestinados, ¿no? Hay como realidades que son inmodificables y es muy difícil pensar en proyectos educativos cuando se parte de la desconfianza o de la anulación del otro, ¿no? Entonces, bueno, Simón Rodríguez nos va a instar nuevamente a pensar en la educación como un espacio para estimular el pensamiento, el discernimiento, y desde esa visión activa de los sujetos pensar la soberanía política, ¿no? O sea, la soberanía política y la participación no como una formalidad en la participación del Estado, sino como un ejercicio activo y crítico opuesto absolutamente a los modelos tradicionales que nos hablan de docilidad y obediencia. Y entonces la educación como esta instigación, ¿cómo la llamaste vos? Una educación, usaste un término ahí interesante, pero digamos alternativa, claro. La educación como el espacio incómodo que viene a subvertir el orden, a mostrar, bueno, que no hay una opción, sino que hay muchas opciones y que nosotros siempre tenemos la posibilidad, el compromiso y la responsabilidad, si somos educadores, de hacernos cargo, ¿no?, de esa posibilidad de cambio, de transformación. Fíjense lo que decía Simón Rodríguez, un genio total. Decía, es un disparate Lancaster, ¿no? Está en contra totalmente del método mutuo. Lancaster lo inventó para hacer aprender la Biblia de memoria. Mandar a recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos. ¿Para qué? Para que por la vida sean charlatanes, digamos, ¿no? Y acá, digamos, parece que es muy potente, ¿no?, esto de decir, bueno, la educación no tiene que ser el espacio del entrenamiento, de la memorización mecánica, tiene que ser el espacio de la pregunta, el espacio del interrogante, el espacio que se mete, digamos, con lo incómodo muchas veces, ¿no? Pues siempre es más sencillo trabajar aparentemente en esas prácticas más mecánicas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha virtualidad, me parece, mucha virtud, más que virtualidad, mucha virtud en el planteo de Simón Rodríguez, en esto de recuperar la originalidad, va a decir él, de las situaciones americanas, ¿no? Va a decir, tomen lo bueno, dejen lo malo, imiten con juicio y para lo que falte, inventen, ¿no? Este llamado a la creatividad, a la inventiva, a la posibilidad de pensar la especificidad local e inventar lo que no exista, ¿no? Lo que no haya sido pensado todavía. Y esto me parece que es muy interesante para los educadores porque esto lo ha planteado muchas veces Adriana Puqueró, ¿no? Si en nuestros imaginarios no está la posibilidad del cambio, de la transformación, aunque suene algo muy difícil de construir, muy difícil de sostener, es muy difícil también que sintamos la motivación y la voluntad para sostener trabajos que, como decía Paula, tienen que ser sostenidos, digamos. No hay ningún proceso de transformación que sea mágico, así emergente, efectista, digamos, y bueno, y para eso necesitamos una imaginación y una criticidad que nos ayude a confiar, ¿no?, en esos proyectos, ¿no? Simón Rodríguez decía, bueno, acá no tenemos monarquías, acá tenemos líderes republicanos, instituciones republicanas, pero nos falta el pueblo. Nos falta un pueblo con capacidad de aglutinar un bien común, un sentido colectivo construido desde la diversidad. Y acá también hay una cosa muy gramsciana, que es esto de decir, desde la diversidad étnica y racial no surgen espontáneamente proyectos colectivos. La diversidad étnica y racial, si la miramos así desde la posmodernidad al palo, y bueno, nos tiende a la fragmentación y a ese proceso de vuelta al individualismo y a la cuestión, de trabajar solo con aquellos con los que sentimos cierta empatía ideológica. Y bueno, justamente, si no es desde la hibridación, desde la posibilidad de pensar procesos, digamos, que nos hagan
bueno, creer que es posible enriquecernos, aprender en la diferencia, en situaciones donde es difícil ponerse de acuerdo porque partimos de puntos de partida muchas veces diferentes. Bueno, entonces es muy difícil pensar en lo colectivo, ¿no? El espacio en lo colectivo es un espacio difícil de sostener, requiere de mucho trabajo pedagógico, esto que decía Paula, nosotros nos juntamos todas las semanas y necesitamos discutir, porque no salen automáticos, ¿no? O sea, uno puede pensar, bueno, que parte de una base ideológica común, pero después, digamos, construir un sentido colectivo es un proceso que tiene mucho de artesanal y mucho de trabajo militante y sostenido, ¿no? Entonces, bueno, Simón Rodríguez decía, bueno, es necesario pensar en cómo trabajar desde la educación popular estos sujetos colectivos, ¿no? Cómo romper la fragmentación y la atomización para que lo público sea un lugar de articulación, digamos. Y para eso, bueno, la visión es muy freiriana, en el siglo XVIII ya habla de la noción de conciencia social, una conciencia social que tiene que ser el motor para dinamizar la economía, para pensar la creación de riqueza, para pensar en la formación masiva, para pensar en el bien común, ¿no? en la construcción de un sentido colectivo sostenido por todos, ¿no? Y para eso, bueno, obviamente, como decía Paula, es necesario partir de lo que cada uno siente como necesario, ¿no? De lo que aparece como una necesidad subjetiva y desde ahí trabajar la lectura crítica del mundo, no trabajarla desde una supuesta iluminación que uno tiene porque viene con la teoría crítica y le va a venir a decir al otro lo que es necesario para que su vida mejore, ¿no? Y ese es un trabajo costoso porque en general la realidad nos pide lo que nosotros no queremos hacer. O sea, las apelaciones muchas veces son a la contención, a la asistencia, y bueno, cuando uno viene con toda la teoría pedagógica y dice, bueno, no, eso no es lo que yo creo que es realmente transformador. Pero bueno, si no es con los otros y desde los otros, es muy difícil pensar en procesos de transformación, procesos de reinvención. Y entonces esa lectura crítica del mundo es necesario que la construyamos bueno, con paciencia, con inacabamiento, como dice Freire, pensando en que bueno, en algún momento esos sentidos colectivos pueden empezar a circular en una sintonía un poco más afín, digamos, ¿no? Pero bueno, el planteo de educación popular lógicamente nos remite a Freire, a su práctica, su praxis militante, a su obra, y bueno, yo creo que no está de más hablar de Freire porque no forma parte del canon de la formación pedagógica. Hay carreras de ciencias de la educación donde no se lea Freire en este momento, y no estoy hablando de universidades privadas, estoy pensando en universidades públicas, y hay también como toda una onda de que, bueno, todo esto es muy lindo, pero es impracticable, o sea, la transformación social ya fue, estamos en la posmodernidad, dejémonos hablar de pavadas. Entonces, es muy potente esto de, bueno, trabajar la materialidad de la injusticia y la desigualdad, ¿no? Y salir, o sea, recuperar de la posmodernidad los procesos más ricos, ¿no? Los aportes de los estudios culturales, del feminismo, para pensar complejamente la desigualdad, pero no olvidarnos de los condicionantes políticos, económicos, culturales, porque si no, digamos, vamos a seguir estando en una especie de burbuja teórica con la realidad que nos pasa 1 millón de años luz, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tanto Simón Rodríguez como Freire, como estos otros intelectuales que traía Paula, son referentes justamente porque nos instalan en el espacio de la práctica, en el espacio de la práctica como praxis, no como espacio de repetición, sino como espacio de acción, de reflexión crítica, de acción política también, ¿no? De pensar a la acción política como también una acción pedagógica. Y acá el maridaje entre Gramsci y Freire es medio inevitable, ¿no? Lo político más pedagógico y lo pedagógico más político, ¿no? Que es un proceso sobre el que yo creo que siempre es necesario volver, porque, bueno, no solamente persisten visiones muy ligadas a este liberalismo posmoderno, sino, bueno, también las miradas muy fragmentadas en el campo, ¿no? Las miradas desde la hiperespecialización y donde, bueno, mirar la complejidad de lo real, mirar desde humildemente, pero desde múltiples determinaciones los fenómenos,
es algo que, bueno, muchos creemos necesario, digamos, ¿no? Este tipo de propuestas en general no son las que más aire tienen en el espacio universitario. Ustedes saben que los docentes y los estudiantes somos evaluados y estimulados para trabajar en investigación, pero en mucha menor medida en extensión. El trabajo de extensión se nutre muchas veces del trabajo voluntario. El trabajo voluntario es difícil de sostener en las condiciones actuales en las que se desarrollan las prácticas docentes y las prácticas de formación. Y bueno, entonces a mí me parece que es necesario seguir instalando este tipo de planteos, bueno, para que no se los mire románticamente, ¿no? Como posturas del pasado, pero que ya fueron, ¿no? Entonces, bueno, yo traje algunas preguntas que obviamente no tienen una respuesta, pero que me parece que están un poco formuladas en la clave de la educación popular y que tienen que ver con avanzar metodológica y prácticamente en estos planteos, ¿no? Cómo favorecer críticamente la lectura de la realidad, poder pensar en los condicionantes sociales, culturales, económicos que están en la base de las injusticias, trabajar un poco en el desarrollo de una sensibilidad y de otro tipo de sentimientos y actitudes que tienen que ver con la solidaridad, con la responsabilidad, con la indignación, y no naturalizar situaciones de injusticia, ¿no? O sea, no pensar así en esta escena de niños que ingresan al espacio universitario y que están totalmente desvalidos de su condición de niños, ¿no? Y que son víctimas de prácticas de opresión y de desigualdad muy profundas, entre las cuales, bueno, como institución permanecemos muchas veces así impávidos, ¿no? Naturalizándolas, ¿no? Bueno, por ahí sería interesante ver en qué medida la facultad puede trabajar un poco más sistemáticamente con comunidades que están interpelando al espacio universitario, ¿no? Porque están entrando, están irrumpiendo y frente a las cuales la única respuesta pública activa hasta ahora del Estado ha sido represiva, ¿no? Y somos una institución educativa fundamentalmente, entonces deberíamos pensar en otro tipo de intervenciones pedagógicas, ¿no? ¿Cómo construir verdaderamente empoderamiento a partir de esa situación de exclusión e injusticia? ¿Cómo propiciar formas de organización en esas comunidades? ¿Cómo reconstruir las redes que nos sacan del individualismo? Yo le contaba a Paula que la semana pasada, bueno, discutía con un grupo de estudiantes que estaban muy instalados en esta postura de yo acá vengo a estudiar, no me molesten, sáquenme los pies pobres, por favor. Y bueno, como que hay un vaciamiento del espacio público ahí muy fuerte, ¿no? De cuál es la responsabilidad que tenemos los que estamos acá, ¿no? Los que estamos acá sentados y bueno, y a veces realmente es costoso instalar estos procesos de empoderamiento y de reflexión crítica, bueno, cuando en el sentido común se reproducen y se naturalizan estas visiones así tan conservadoras, ¿no? ¿En qué medida nosotros podemos ayudar a construir otro tipo de relaciones pedagógicas, relaciones pensadas como espacios de mediación, de diálogo, de saberes, de negociación? A mí me pareció muy interesante algo que pasó este año en un seminario que se hizo acá en la Facultad de Trabajo Docente, donde, bueno, vinieron docentes que muchas veces no forman parte de los espacios académicos a contar experiencias, ¿no? Y a reflexionar críticamente sobre las dificultades que implica muchas veces el trabajo transformador en espacios sociales complejos, ¿no? Y entonces, en la medida en que nosotros podamos ayudar a construir para dialogar con otro tipo de realidades, bueno, va a ser más factible que las diferencias culturales se puedan tramitar de manera más formativa, más efectivamente transformadora, ¿no? ¿Cómo ayudar a construir procesos educativos transculturales, ¿no? que se salgan de estas visiones donde las relaciones culturales están como teñidas por el conflicto solamente, y cómo procesar el conflicto de una manera que no sea represiva, que realmente permita un trabajo con los otros, con las diferencias y un proceso de enriquecimiento, ¿no? Las propuestas de educación popular propician procesos de autoafirmación de subjetividades críticas, logran calar hondo en esos procesos de formación de otro tipo de subjetividades. Digamos,
logramos trabajar un poco en esta línea o nos quedamos un poco en demandas emergentes. ¿En qué medida los saberes teóricos prácticos nos ayudan a sostener resistencias y formas alternativas a las dinámicas de control y poder hegemónicas? Y bueno, finalmente hay como algunas reflexiones que están acá planteadas que tienen que ver con los ámbitos de la educación popular. Paula contaba algunas experiencias y bueno, hay otras que nos invitan a pensar que muchas veces la educación popular tiene que ver con ayudar a construir el espacio de lo colectivo, ¿no? Con ayudar a restituir vínculos para que se den estos procesos de individuación, para que estos sujetos colectivos, estas minorías puedan articularse y que puedan articular también voces para lograr que sus demandas tengan mayor visibilidad en el espacio público, ¿no? 20 o 30 años de neoliberalismo no han dejado secuelas menores en nuestras realidades sociales y reconstituir vínculos es un trabajo necesario. Es un trabajo necesario que muchas veces, bueno, las intervenciones pedagógicas en la educación popular ayudan, ¿no?, a trabajar desde esos vínculos en problemáticas que tienen que ver con minorías étnicas, raciales, de género. También, bueno, el trabajo en las instituciones, que también es un poco el recorrido de Freire, empezar desde afuera para terminar adentro de las escuelas pensando en la posibilidad de construir otro tipo de relaciones y prácticas, otras formas de socialización en las escuelas, en las familias, que habiliten espacios, digamos, de transformación. También prácticas que empiecen a disputar en el espacio público otros sentidos, ¿no? que logren que esos intereses de minorías puedan participar de la discusión de los intereses colectivos y disputar sentidos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que bueno, ahí Gramsci sigue siendo una fuente de inspiración para pensar en la necesidad de organizar, de articular con movimientos sociales, de pensar bueno, en acciones colectivas que tiendan a lograr que prácticas que muchas veces emergen desde las bases, como planteos bueno, más autogestionales y voluntarios, tengan continuidad, ¿no? Y se puedan sostener y puedan tener articulación con políticas públicas y bueno, para esto es necesario pensar en alianzas, en formas de articulación, en convocar e interpelar a otros actores, a otros intelectuales que puedan hacer visibles, digamos, demandas, incluso apelando a los recursos que proveen las redes sociales y otros espacios como la virtualidad, digamos, ¿no? Yo creo que sigue siendo necesario pensar a la educación popular como una corriente de pensamiento, como una práctica transformadora, una práctica que admita la posibilidad de repensar la realidad, de analizar alternativas contrahegemónicas, alternativas que vuelvan, digamos, que desnaturalicen y ayuden, digamos, a construir otros sentidos colectivos y que puedan disputar con el orden hegemónico, ¿no? Yo creo que ese es un poco me parece uno de los legados centrales de toda la tradición crítica de la educación popular y bueno, por ahí me parece que estaría bueno conocer qué preguntas, qué interrogantes tienen ustedes, qué cuestiones les quedan picando o se plantean como dilemas, como desafíos, ¿no?, de este tipo de prácticas para seguir pensando un poco entre todos, ¿no? Sí, bueno, sí, quizás un poco esto como decías del libro de Simón Rodríguez que se llama Inventamos o Erramos. Acá hay un fragmento que traje que habla de la educación popular y él explica un poco que después Freire hace lo mismo cuando habla del inédito viable, ¿no? ¿Cuál es el inédito viable? Que es aquello que todavía no se creó, que nosotros podemos crear y que es real de ser llevado adelante. Y bueno, que tiene que ver con el planteo de Gramsci de la filosofía de la praxis, ¿no? Como cada autor desde su mundo de palabras y de conceptos. Acá hay muchísimos ejemplos de gente que hizo eso, que se puso a analizar su realidad y a pensar qué práctica pedagógica se podía llevar adelante. Podemos repartirlo y podemos discutir un poco de eso, pero quizás ustedes tienen prácticas y tienen alguna historia ya recorrida que puede ser más interesante de debatir o de charlar o de discutir que lo que está acá. Pasamos la pelota. Una pregunta que quería hacer, porque me quedo fijando en el tema de esta
historia. La experiencia de las escuelas anarquistas a principios del siglo XX. ¿Cómo se puede encuadrar esa experiencia? Me resultó muy interesante lo jugado de la propuesta y en ese caso era ir contra lo formal abiertamente en vez de choque. Y bueno, como también desde lo formal fue talado ¿En qué marco se encuadra eso? Yo creo que forma parte, digamos, de la tradición del socialismo en el campo pedagógico y las distintas expresiones que tuvo, ¿no? Y de un momento de expansión y de difusión del anarquismo que acá llega mucho más tardíamente, pero alimentado por la inmigración. Me parece que, digamos, son propuestas y prácticas que han circulado por los márgenes del sistema y que han sido como rápidamente cooptadas y que bueno, yo creo que vuelven en otras ediciones, en otro tipo de experiencias que también recuperan, ¿no? los valores de esas perspectivas y que son los procesos de radicalización de los 60 va a haber como una vuelta al pensamiento anarquista en algunas tendencias más radicalizadas, como las de la secularización, en el leninismo, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que forman parte de estas tradiciones críticas que bueno, el canon dominante se ha esforzado por segregar en los límites del sistema, ¿no? como expresiones menores o de menor alcance, ¿no? Y bueno, como decía Paula también, a veces la dificultad para documentar, para digamos, lograr que esas experiencias persistan y se reproduzcan ha facilitado también el olvido, ¿no? Y el recuerdo selectivo y hasta cierto encapsulamiento con una cuestión utópica, pero que ya pasó, digamos. Todo el planteo de los movimientos libertarios se nutren, ¿no? Los años 60, la línea desinstitucionalista está muy alimentada por los pensamientos anarquistas. Pero yo creo que eso muestra un poco la complejidad que tienen las ideas pedagógicas y las temporalidades, digamos, que hacen que haya, bueno, como ciertos valores, digamos, o ciertas visiones, ciertas utopías, que van a plantear bueno, esta cuestión de la libertad en una clave muy distinta, ¿no? A la que procesó la modernidad dominante, ¿no? El orden hegemónico. Pero yo creo que se encuadran en esa tradición, ¿no? Y que bueno, tiene en general menor alcance, menor reconocimiento y que quedan muchas veces como experiencias a veces desconectadas, ¿no? También me parece que hay como variaciones, ¿no? No todos los casos han sido similares y bueno, hay que ver la especificidad de distintas experiencias, ¿no? Para ver cómo se recreó el ideario anarquista en unos casos y en otros. Bueno, no ya respondí la segunda, pero hay un libro muy lindo de Martín Acri que él analiza las experiencias anarquistas. Tiene otra autora que no recuerdo y hacen un análisis de las experiencias anarquistas en Argentina y en México. Yo acá traje un fragmento del texto de Dora Barrancos que hace un poco lo mismo, pero las experiencias socialistas, recuperando un poco la tradición de la mujer en lo que fue el socialismo de principios de siglo. Y quizás lo único para agregar es que no hay que perder de vista el hilo histórico entre las primeras experiencias de los cartistas y de los marxistas en la revolución industrial y lo que pasa acá después. O sea, las experiencias anarquistas y socialistas de acá